Sean todos muy bienvenidos. Nomás quiero hacer una pequeña corrección. Creo que te dieron los números incorrectos, Priscila. Tuvimos 635 personas involucradas en Kids Week. Y déjenme contarles una historia. Tuvimos entre esas personas a una niña que está en sexto grado. Pero déjenme contarles la historia. Esa niña el año pasado la invitaron a Kids Week. Ella estaba en quinto grado el año pasado. Y la invitaron a Kids Week el año pasado. Y ella vino con su amiga. Y durante Kids Week recibió a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Fue a su casa, le contó a sus papás lo que había pasado. Y desde hace un año la familia está viniendo a Crossroads. No solamente eso, este año ella dijo, ¿puedo ser parte de Kids Week? Le dijeron, bueno, tú ya estás en sexto grado y Kids Week será que hasta quinto grado. Y ella dijo, ¿hay manera que yo pueda ser parte de Kids Week? Y le dijeron, bueno, si puedes, puedes ser voluntario en alguna área. Y la niña que el año pasado vino y recibió a Cristo en su corazón, vino a servir este año como parte de Kids Week. Espéreme, se pone mejor todavía. Porque mientras ella está sirviendo, llegó un momento durante la semana que se compartió el evangelio. Y esta niña le compartió el evangelio a una niña de quinto grado. Y esa niña de quinto grado entregó su vida a Cristo Jesús. ¿Usted creería que Kids Week solamente es una semana de diversiones y eso? No, no, mis hermanos. Kids Week es el evangelio en vivo y a todo color, pasando en esto con muchas personas y esto lleno de niños. Mientras sí se divierten y mientras sí pasan un buen tiempo, hay momentos, no solamente se les cuentan historias, sino que les predican el evangelio. Imagínense que las lecciones fueron basadas en Daniel. O sea, nosotros ni predicamos de Daniel, de tan difícil, y los niños estaban aprendiendo acerca de Daniel. De eso se trata la iglesia, de eso se trata el evangelio, mis amados. Así es que continúen orando. Ahora le toca a los jóvenes. Los jóvenes salen el sábado. Ore por ellos, ore por nosotros que vamos a estar ahí también, porque es un poquito cansado con niños y con jóvenes y con todo lo que pasa. Pero estamos muy agradecidos con Dios de todo lo que Dios hace. Quiero agradecer personalmente, en nombre también de los pastores de esta iglesia, a cada uno. Quizás aquí hay algunos de ustedes que estuvieron sirviendo, hermanos. A mí me tocó afuera en la calle y el martes estuvo lloviendo eso fuerte. Y yo veía a los demás que estaban sirviendo y estaban ahí, la lluvia cayendo, hermanos, y ellos estaban ahí fieles. Yo sé que aquí hay algunos que hicieron eso, fieles en alguna otra área, ayudando a los niños, sirviendo, cocinando, preparando cosas. Muchas gracias. Porque esos 12 niños que entregaron su vida al Señor, lo entregaron porque todos los que sirvieron hicieron su parte para que eso sucediera. Por eso muchas gracias, les aplaudo y les doy muchas gracias por eso. Que el Señor me les bendiga mucho. Bien, pues estamos en una serie que continuamos el día de hoy en Primera de Corintios, en la carta a los Corintios. Espero que usted esté disfrutando estos mensajes de Corintios. Algunos están así como que nos incomoda, ¿no? Yo no sé a usted. A mí me han incomodado, yo soy el que los preparo y los tengo que predicar. Y a mí el Señor ha venido a hablar a mi corazón en áreas de mi vida. Espero que eso también esté sucediendo a usted y que no sea simplemente una información que usted obtiene y se va y nada ha pasado. No, permita que el Espíritu Santo en verdad haga una obra en su vida, en nuestras vidas, para gloria de su nombre. Hoy vamos a estar en el capítulo 10. Yo no sé usted, pero cuando yo estaba pequeño allá en México, salíamos los niños de la cuadra, decíamos en México, no sé cómo se dice en otros lugares. Y salíamos a jugar, jugábamos diferentes juegos, a veces fútbol, a veces otra cosa. Y había uno de los juegos que me acuerdo que jugábamos, era el juego de sigue al líder. Entonces había un líder y todos los niños nos formábamos detrás de ese líder. Y entonces comenzábamos a caminar o a correr o lo que sea. Y ese líder iba haciendo algunas cosas, tocaba aquí, tocaba allá o así, ya se metía por acá. Y todos los que demás que íbamos siguiendo al líder teníamos que imitarlo. Teníamos que hacer exactamente lo que hacía el líder. De eso se trataba el juego. Y aquel niño
que no hacía lo que el líder hacía, porque nomás había una regla, era hacer exactamente lo que el líder hacía, imitarlo. Y aquel niño que quebraba esa ley y no hacía lo que el líder hacía, algunas cosas eran difíciles, entonces salía del juego. De eso se trataba este juego. Pero ¿qué tal si en la vida real alguna persona se te acercara y te dijera que lo imitaras, que imitaras su manera de vivir? ¿Lo harías? ¿Qué criterio en tu mente tú tendrías para decir, bueno, este es mi criterio para poder seguir a esta persona? ¿Qué cosas, qué elementos te gustaría ver en la vida de esa persona que te está pidiendo que lo imites o que le sigas? ¿Qué pensarías? Es más, me atrevo a decir que quizás entre algunos de nosotros, quizás uno o más, podría inclusive ofenderse que alguien le dijera, oye, ¿por qué no me imitas? ¿Por qué no eres como yo? Porque quizás lo tomaríamos como, ¿qué le pasa? O sea, ¿quién se cree? Lo tildaríamos como loco, como alguien presumido o arrogante, ¿cierto? Pero la realidad es que de alguna manera u otra hay personas que ya nos están imitando, nosotros estamos imitando. Por ejemplo, nuestros hijos nos ven en cómo nos comportamos, en las cosas que decimos, en cómo reaccionamos a ciertas circunstancias de la vida. Y de una u otra manera ellos nos están observando y quieren hacer o alcanzar alguna de las cosas que nosotros hacemos. Y yo no sé tú, pero como padre eso trae una responsabilidad en nosotros. La responsabilidad de vivir vidas que sean de buen ejemplo para ellos que nos ven y nos siguen. Pablo termina su primera parte de la carta, porque este es el capítulo 10 como la mitad de la carta y le va a dar un pequeño giro para ir terminando la carta. Y Pablo termina su primera parte con una frase, y así es como comenzaremos el día de hoy y así vamos a cerrar. Pero se encuentra en Primera de Corintios 11, versículo 1. Y Pablo dice lo siguiente, no sé si lo tenemos en la pantalla, dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir estas mismas palabras? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir estas palabras a nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir estas mismas palabras a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos de la iglesia? ¿Cómo podemos tú y yo tener vidas que sean dignas de ser imitadas? Oremos. Amado Dios, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel, verdadera, Señor. Y tú que nos conoces y conoces lo más íntimo de nuestro interior, háblanos en esta hora. Habla a mi vida personal, Señor. Habla a cada uno de mis hermanos. Y Espíritu Santo, haz una obra donde tú cambies las áreas de nuestra vida que necesitan cambiar. Ayúdanos a rendirnos a ti, Señor, totalmente, para que lleguemos a ser las personas que tú deseas y que ojalá un día podamos llegar a decir a alguien, imítenos como yo imito a Cristo. Señor, háblanos y te ruego que tú uses mis labios, que no sean mis palabras, mis emociones, mis pensamientos. Solamente tu palabra sea aquí hablándonos. Y prepara cada corazón, Señor, de aquellos que están aquí y aquellos que también nos están viendo en línea. Prepara nuestros corazones para que podamos abrazar, Señor, y permitir que esa semilla sea sembrada en cada uno de nosotros para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Déjeme comenzar con este primer punto. Una vida digna de imitar es aquella que tiene cuidado de no caer. Una vida digna de imitar es aquella que tiene cuidado de no caer. Voy a leer los primeros 13 versículos del capítulo 10. La palabra del Señor dice de la siguiente manera:
Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersos por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirviera de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las otras de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Pablo comienza recordándoles, animándoles a que no se olvidaran de aquello que había sucedido con el pueblo de Israel en el Éxodo cuando salieron de Egipto. Les invita a aprender la lección que para que no vuelva a pasar, para que no se vuelva a repetir en la vida de ellos. Viene a explicarles inclusive y les recuerda que aún Cristo estaba en medio de ese pueblo, en su estado preencarnado, por supuesto. Estaba en medio de la nación de Israel mientras Dios estaba liberándolos, sacándolos de Egipto. Conocieron a Dios, este pueblo conoció a Dios, experimentó la misma presencia de Dios en medio de ellos. Miraron milagros que no se han visto, no se han vuelto a ver jamás. Fueron salvos, llenos, y a través de esa roca que representaba a Cristo, fueron satisfechos. El texto y Pablo dice que a través de esa roca que Cristo estaba ahí con ellos. Pero algo, a pesar de todo eso, algo no estaba bien. El versículo 5 dice que sin embargo Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. ¿Por qué Dios no se agradó con la mayoría de ellos? Lo que sucedió fue que comenzaron a dar por sentado la bondad de Dios y dejaron de caminar bajo el temor del Señor. Creyeron que Dios los amaba tanto que no importaba en cómo vivieran. Al fin y al cabo, Dios es bueno, pensaron ellos, y es un Dios de amor, dijeron. Mira el paralelo entre el pueblo de Israel y nosotros. Dios los rescató de la esclavitud. ¿Acaso no hizo eso Dios con nosotros? Les había dado una nueva vida y libertad. Dios los sustentaba. Eso quería decir que Él los protegía, que Él los guiaba a través del desierto, a través de una columna de fuego en la noche, a través de una nube en el día. Eso significaba la presencia de Dios. Y les proveía para cada una de sus necesidades. Cuando tenían hambre, les dio pan. Cuando querían carne, les dio carne. Cuando tenían sed, les dio agua. Y cuando se enfermaron, los sanó. Dios estaba ahí con ellos. Los guió mientras los llevaba a la tierra prometida. El texto dice que bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Esta roca era Cristo, dice el texto.
Cristo estuvo presente con Israel durante el éxito. La misma presencia de Dios estuvo ahí con ellos. Y sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque comenzaron a cambiar a Dios por algo más y pusieron otras cosas en el lugar de Dios, al grado de encontrar su satisfacción más en esas cosas más que en Dios. Comenzaron a confiar más en esas cosas más que en Dios. Comenzaron a desear esas cosas más que a Dios, al grado que en sus corazones comenzaron inclusive a adorar aquellas cosas y a cambiar a Dios de su lugar, y pusieron otras cosas en el lugar de Dios. Y una vez que Dios no ocupa su lugar en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, aún en nuestro cuerpo, mis amados, comenzamos a tener deseos que van en contra de la voluntad de Dios. En el caso de Israel, cayeron, dice el texto, no solamente en idolatría, pero en inmoralidad sexual. Esto ya lo vimos un par de semanas atrás. ¿Qué es inmoralidad sexual? La palabra es pornea. Es todo aquel acto sexual que está fuera de los estándares de Dios y fuera del marco divino del matrimonio. Cayeron en todo esto. Cayeron en idolatría, cayeron en inmoralidad sexual. Pero también el texto dice que tentaron a Dios, tentaron a Cristo. ¿Cómo es que tentaron a Cristo este pueblo? Pensaron que como ya era el pueblo de Dios, podrían vivir sus vidas a su manera, como querían. Como Dios ya los había librado de Egipto, podían hacer como ellos deseaban, que al fin y al cabo tenían la seguridad de que ya habían sido salvos. Habían sido libres de Egipto. Y entonces lo que hacían ellos, de vez en cuando llegaron o cayeron en una tradición que de vez en cuando iban y llevaban su cabrito ¿verdad? o una ave al tabernáculo para que ahí ofrecerlo a Dios, y con ellos se sentían que ya estaban bien con Dios. Y como ya ofrecieron en el tabernáculo y Dios les había dado promesas, bueno, Dios, yo ya te di mi cabrito, ya fui al tabernáculo y ahora te toca a ti bendecirme y cuidarme y darme la vida que yo deseo. Ese fue el error de Israel. Pero mis amados, nosotros no estamos lejos de ser igual que ellos. Porque cuando ellos hacían esto y tenían esa actitud y comenzaron a pensar de esta manera acerca de Dios, tentaron a Dios, al grado que cuando Dios no lo hacía, comenzaron a murmurar y comenzaron a decir frases como: oh, estábamos mejor en Egipto. Oh, cuando estábamos en Egipto, oh, teníamos esto, hacíamos esto, oh, yo podía, oh, pero ahora, oh, siento que, ¿cómo que? Frases como: bueno, nosotros somos tu pueblo, Dios, ¿por qué no nos bendices? ¿Por qué permites esto? Pero si tú eres un Dios bueno, ¿por qué permites esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Comenzaron a murmurar. Yo no sé tú, pero cuando yo comencé en mis primeros años de discipulado, allá a los 18 años, yo empecé a estudiar el Antiguo Testamento y empecé a leer acerca de la historia de Israel. Y cuando miré la historia del pueblo de Israel en la Biblia,
yo me volvía, en aquel tiempo me acuerdo que me volví medio crítico y juzgué al pueblo de Israel. Yo decía, ¿cómo es posible este pueblo de Israel? Oh, con razón Dios los castigaba. Oh, ¿cómo es posible? Si vieron los milagros de Dios, ahí estuvo la nube. Oh, mira cómo abrió el mar rojo el Señor, todo lo que hizo, y mira cómo se portaron estos. No, con razón, Dios tenía razón en destruirlos. ¿Cómo es posible este pueblo de Israel? Y en ese momento me acuerdo yo, mientras yo estaba en mi espíritu crítico, el Espíritu Santo susurró a mi corazón, me acuerdo yo, y dijo, ese pueblo eres tú. Pablo dice, estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Esto está escrito en Corintios, no para los corintios. Esto está escrito en el 2026 para ti y para mí, como advertencia, dice, a los que vivimos en el fin de los tiempos. Mis amados, no somos diferentes que el pueblo de Israel. Cuando confundimos los medios de la gracia con el fin y el propósito de la gracia de Dios, mis amados, nos metemos en problemas. Porque el pueblo de Israel creía que porque la presencia de Dios estaba con ellos, ellos creían que ellos tenían inmunidad espiritual. En otras palabras, creían que podían vivir como ellos, porque al fin y al cabo, pues yo me crié en la iglesia. Oh, yo en la iglesia, pastor, yo tengo 30 años. ¿Y eso qué? No, mis papás son líderes de la iglesia. Oh, yo soy hijo de pastor. Y comenzamos a creer que el medio de la gracia es el fin de la gracia. El fin de la gracia es transformarnos y hacernos más a la imagen de Cristo. Ese es el fin de la gracia. Pero nos quedamos en el medio de la gracia. Oh, ya soy salvo, y como ya soy salvo, siempre salvo. Aquí en los bautistas creemos que tenemos la seguridad de la salvación. Así es que ya soy salvo. Y pensamos que podemos comenzar a vivir como nosotros deseamos. Y como fui el domingo, Señor, y ahí te adoré, gloria a Dios, entonces espero que toda esta semana que viene me bendigas. Y comemos. Yo sé que usted dice, no, pastor, yo no. Indirectamente o directamente es la actitud que tomamos como cristianos. Oh, yo sé de teología, yo soy más maduro que otros, porque yo sé de teología. Y estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Así es que no importa el pecado que yo haga, al final Dios me va a perdonar, es su promesa. Su gracia me cubre, aleluya. Pero la realidad para Israel, mis amados, la realidad para los corintios y la realidad para nosotros hoy, es que cuando comenzamos a pensar así, que porque ya somos salvos, siempre salvos, y puedo vivir la manera que yo quiera, que al fin y al cabo Dios me va a perdonar, que déjame decirle, eso es cierto porque la Biblia lo dice. Pero cuando nosotros comenzamos y tenemos esa actitud, es porque ya estamos lejos y no estamos viviendo bajo el temor de Dios. Es fácil, y para muchos Jesús es su Salvador. Oh, qué hermoso es que Jesús sea nuestro Salvador. Es quien nos salva, quien nos libra de situaciones, quien nos da lo que necesita. Oh, eso es precioso. Pero no para muchos Jesús es el Señor de sus vidas. Oh, qué hermoso es escuchar que Dios es amor y amamos a Jesús. Oh, amamos a Jesús porque Él es amor. Pero no muchos temen a Dios. Y Pablo dice, si ustedes piensan que están firmes, si ustedes piensan que el venir a una iglesia, el tener el título de cristiano, si ustedes piensan que porque crecieron en la iglesia o porque saben teología, si ustedes piensan que porque vinieron un domingo ya le hiciste, estás bien hasta el próximo mes, si tú piensas así, dice Pablo, ten cuidado de no caer.
ten cuidado de no caer. En otras palabras, tengan cuidado de su manera de pensar, tengan cuidado de las actitudes que muchas veces nosotros los cristianos desarrollamos, y tengamos cuidado de la manera en que vivimos. Lo que Pablo está diciendo es: no se descuiden de vivir de la manera en que Dios desea que vivan, en medio del caos, en medio de un mundo que siempre nos está atrayendo. Y no piensen que Dios te debe algo, porque Dios no nos debe nada. Al contrario, los deudores somos nosotros. Por eso tengamos una perspectiva humilde, correcta acerca de quién es Dios. Él es santo, Él es un Dios celoso, Él es un Dios real, Él es un Dios de amor. Por supuesto que sí, pero también la Biblia dice que Dios también es fuego consumidor. Cuando tenemos a Dios en el lugar correcto en nuestras vidas, de una manera reverente, entendemos entonces, comenzamos a entender cuál es entonces nuestro lugar. Y cuando tenemos una perspectiva correcta, mis amados, esto nos va a librar de la presunción, de la idolatría en nuestro corazón. Dice: ay, pastor, yo no tengo idolatría. Créeme lo que todos caemos en eso, de una manera u otra. Muchas veces la idolatría no es para cosas de afuera, muchas veces la idolatría está para mí mismo. Soy idólatra a mí mismo porque creo que yo soy el centro de todo y lo más importante. Inclusive pensamos que Dios debería fijarse en nosotros y no nosotros en Él. Mis amados, pasa. Cuando reconocemos a Dios por quien Él es, nuestras vidas comienzan a ordenarse, a alinearse bajo su voluntad, bajo sus deseos. Ya no son mis deseos, ahora son los deseos de Dios para mí. Ya no es el propósito que yo ando buscando, ahora es el propósito de Dios para mi vida. Y yo alineo toda mi vida, la alineo bajo ese propósito. No le digo a Dios: Dios, estos son mis planes, por favor hazlos realidad. Sino más bien: Señor, ¿cuál es tu plan para mí? Y yo voy a alinear mi vida, mi familia, todo lo que yo soy bajo tu voluntad y tu propósito. Cuando lo entendemos de esa manera. Pero mis amados, déjenme decirles, no es fácil. No es fácil porque somos tentados constantemente. Somos tentados constantemente a poner algo más en el lugar de Dios. Somos tentados constantemente a caer en una inmoralidad de diferente manera. Somos tentados constantemente a tentar a Dios, a pensar de que quizás sin Dios yo la puedo hacer, quizás yo puedo tomar mi propia decisión. Somos tentados a murmurar muchas veces en contra de Dios. Oh Dios, pero ¿por qué me está pasando? ¿Es por qué esto a mí? ¿Por qué si nosotros te servimos? Si yo soy el pastor de la iglesia, ¿por qué permites esto? Comenzamos y caemos en este tipo de tensión. Pero mis amados, cualquiera que sea la situación en la que tú o yo estemos en estos momentos, hay una promesa aquí también en el texto que acabamos de leer. Porque dice el texto que las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. En otras palabras, no eres el único. No pienses que tú eres lo único que estás pasando por una situación. Dice que otros atraviesan. Y Dios es fiel. Y Dios es fiel, que no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Vea que no está hablando de circunstancias. Muchas veces estas personas toman este texto y lo aplican a circunstancias. No está hablando de: no, estás pasando por una situación bien difícil, no te preocupes, Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar. En cuanto a circunstancias, que déjame decirte que Dios iba a permitir que vayas más allá, al punto de quizás ser quebrantado. Porque no, el texto no es en cuanto a circunstancias de la vida. El texto es en cuanto a tentaciones. En cuanto a tentaciones, la promesa es, porque Dios es fiel, que no va a permitir que las tentaciones que vienen a nuestra vida sean mayor de lo que podamos soportar. Cuando sean tentados, dice el texto, Él mostrará una salida para que puedan resistir. Las tentaciones van a venir a todos los que estamos aquí, a todos los que estamos aquí. Las tentaciones van a venir.
y tratarán de sacarnos del propósito de Dios. Pero recuerda que no eres el único que está pasando por esta situación. Todos, de alguna manera u otra, pasamos por diferentes situaciones que nos quieren sacar del camino del Señor, que nos golpean, que nos hieren muchas veces y afectan nuestra relación con Dios. Pero Dios es fiel. Pero Dios es fiel, que no permitirá que cualquiera que sea la tentación sea mayor que el poder que recibimos a través del Espíritu Santo. Cuando la tentación venga, Dios nos mostrará la salida de escape. No se trata de tratar de luchar la tentación en nuestras propias fuerzas, porque no vamos a poder. No se trata de razonar y decir, es que, o sea, es que así tuve que hacerlo y caí pues. No se trata de eso, sino más bien Dios ya te dio la salida, nos da la salida, y nuestro deber es salir por ese escape que Dios nos está dando. Es la única manera que vamos a resistir la tentación. Pero cuando comenzamos a coquetear con la tentación o a razonar con la tentación, mis amados, déjame decirte que seremos víctimas de las consecuencias del pecado. Pero porque Dios es fiel, gracias a la obra y la victoria de Cristo Jesús sobre el pecado y la muerte, y gracias al poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros, déjame decirte, podemos resistir la tentación a medida que Dios nos da la salida de ella. Cuando nos veamos tentados, mis amados, a seguir las formas del mundo, a vivir de la manera que los demás viven, a ser atraídos por esos deseos del mundo o de nuestra propia concupiscencia, dice la palabra, Dios siempre proveerá una salida. Cuando comenzamos a temer a Dios, mis amados, de una manera reverente, saludable, Dios nos lleva a correr hacia Él. Cuando las cosas se ponen difíciles, Dios nos da la salida y nos invita a venir a Él. Porque podemos confiar en su carácter, podemos confiar en Él. El temor al Señor no nos paraliza con miedo, eso no es. No nos hace sentir culpables tampoco. Ese no es el temor al Señor. Ni tampoco nos pone ansiosos, ¿y ahora qué hago? Así que no, más bien nos libera para buscar a Dios, porque nos relacionamos correctamente con Él. Y cuando hacemos eso, entonces nos estamos cuidando de no caer y vivir una vida que sea digna de imitar. Número 2, una vida digna de imitar es aquella que se mantiene fiel a Dios. Vea lo que los próximos versículos dicen del 14 en adelante. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, por lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Piensen en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer de los sacrificios del altar? ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué? ¿Acaso nos atrevemos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Quizá todos los que estamos aquí en algún momento
en nuestra vida, creímos, pusimos nuestra confianza en la obra, en la muerte, en la resurrección de Cristo Jesús. Y quizás todos los que están aquí, no sé, todos han confesado, han creído en su corazón y han confesado que que Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Quizás muchos de ustedes inclusive ya han dado el paso de obediencia del bautismo. Y si usted no lo ha dado, nos encantaría, los líderes a mí, nos encantaría hablar con usted. Pero el ser fiel a Cristo no está basado, mis amados, en el evento de conversión. El ser fiel a Cristo no está basado solamente en ese momento en el que tú creíste y rendiste tu vida al Señor. Más bien es en la manera en que honramos y reconocemos a Cristo como Señor en cada momento de nuestra vida, en cada circunstancia, en cada situación, en cada momento, en cada área de nuestra vida. Pablo dice que cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, no participamos en la sangre de Cristo, y cuando partimos el pan, no participamos en el cuerpo de Cristo. Por supuesto, Pablo se está refiriendo a lo que hacemos aquí como iglesia cada 2 meses aproximadamente, cuando nos reunimos para tomar la cena del Señor. Él dice que cuando participamos de la cena del Señor, nos unimos como cuerpo en Cristo. Lo que hacemos en el nombre de Cristo o para Cristo es importante para Dios, debería ser importante para nosotros. El simple hecho de reunirnos aquí, el ser parte de un grupo de vida, el servir en algún área, todo lo que hagamos en el nombre de Cristo o para Cristo es importante, porque tiene un efecto espiritual en nuestras vidas, mis amados. Y a través de aquellas cosas en las cuales participamos, mostramos nuestra fidelidad a Cristo. Por eso Pablo les recuerda a los corintios y a nosotros la importancia de vivir vidas que al final les sean fiel a Dios. No de abusar de nuestras libertades, como hablamos la semana pasada. No de mal emplear el conocimiento que muchas veces tenemos. No podemos, en otras palabras, no podemos ser una cosa aquí y pensar y tratar de poner una imagen los domingos y ser otra cosa totalmente diferente entre los amigos que no son cristianos, o con los compañeros de trabajo, o inclusive en nuestras casas. Dios no nos manda. Dios no está diciendo que no tengamos amigos no cristianos. Dios no está diciendo eso. Ese no es lo que el texto dice. Al contrario, deberíamos vivir con los no cristianos para que ellos vengan a conocer a Cristo y no sea lo contrario. Sino más bien el texto nos está mandando a ser diferentes, a serle fiel a Dios en cualquier circunstancia en que nos encontremos. Porque lo que los corintios hacían es que llegaban el domingo a la iglesia de Corinto y tomaban la cena del Señor, y saliendo de ahí se iban al templo de los ídolos a comer toda la comida que ellos tenían, porque yo no sé, quizás hacían mejores asados allá que en la iglesia de Corinto, yo no sé. Pero tomaban la cena del Señor y después se iban a ser partícipes de aquello que el mundo pagano hacía. Y como ya lo vimos la semana pasada, Pablo dice, bueno, esta es una situación de conciencia, porque al final el que come la comida o el que no la come, al final no pasa nada, porque Dios nos ha dado libertad. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada? Y Pablo vuelve a recalcar esto. Pablo dice, no estoy diciendo que la comida esa es buena o mala, o que los ídolos son verdaderos. Él dice, no, en absoluto, eso no es lo que Pablo otra vez está trayendo al tema. No se trata de lo exterior, se trata realmente de nuestra conciencia y lo que pasa en nuestro corazón. Porque él dice, ¿cómo es posible que, por supuesto que tenemos libertad, pero cómo es posible que vengas
Tomas la cena del Señor aquí, después te vas a hacer partícipe de algo que va en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo realmente está diciendo. Les está recordando, les está recalcando que no usen su libertad que tenemos realmente en Cristo como libertinaje. ¿Cómo pensar? Bueno, yo ya soy libre, yo soy salvo en Cristo, yo ya soy libre, yo puedo entonces hacer lo que quiera, que al final si peco, Cristo me va a perdonar. No, no es así como debemos de vivir, sino más bien el llamado es a permanecer fieles y leales a Cristo. Pablo dice, ¿qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia? ¿O que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera, dice él. Entonces podríamos decir, o los corintios podrían haber dicho, entonces ¿cuál es el problema, Pablo? ¿Qué estás tratando de decir? El problema es que pensamos que porque hemos sido salvos podemos vivir a nuestra manera. Es cierto que tenemos libertad en Cristo, por supuesto, pero nuestra libertad, escuche bien esto, nuestra libertad termina cuando algo que somos invitados a hacer está fuera, lejos de la voluntad de Dios o va en contra del carácter de Dios. ¿Tenemos libertad? Por supuesto que sí. Pero nuestra libertad como cristianos termina, y deberíamos ser conscientes de esto, de que mi libertad termina cuando soy invitado a hacer algo que va en contra del carácter de Dios, que está fuera de la voluntad de Dios. Debemos tener cuidado en qué mesa nos estamos sentando. Hay mesas en este mundo, mis amados, que debemos evitar, e incluso hay mesas que deberíamos estar rechazando con tal de serles fiel a Cristo. Lo que pasa muchas veces es que cuando no entendemos o tomamos esto de la libertad en Cristo a la ligera, terminamos sentados en mesas que no deberíamos de estar, haciendo cosas que no deberíamos de hacer, en medio de situaciones donde no deberíamos estar. No podemos decirnos cristianos, tomar la cena del Señor un domingo y participar de una mesa que va en contra de los estándares de Dios. Y algunos de ellos incluso, dice Pablo, que algunas de esas mesas en las que muchas veces caemos, nos involucramos, dice Pablo que son guiadas, manipuladas por demonios. Que nos apartan, nos llevan lejos de Dios, nos alejan de los estándares de Dios, y es de esas mesas no deberíamos participar. Pablo dice, Dios es celoso. ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Algunas personas que se llaman cristianos muchas veces están creando sus propias mesas, vivir su propio cristianismo como ellos desean. Siendo partícipes de mesas que muchas veces son construidas por nosotros mismos. El éxito, por ejemplo, el logro personal, la comodidad. El cristianismo a mi manera es una de esas mesas, donde amoldamos nuestras vidas, donde traemos a la mesa un poco de Jesús para sentirnos espirituales, pero también deseamos un poco de lo que el mundo ofrece para satisfacer nuestros deseos. Muchas veces eso es por nuestros propios deseos, por la influencia del mundo o por la presión social. ¿Qué tal esa mesa de la fe privada? Donde, bueno,
no todo el mundo tiene que saber que yo soy cristiano. Mi fe es entre Dios y yo, dicen algunos. Así es que el domingo para Dios, pero lunes a sábado es para mí. ¿Qué tal esa mesa? Tenemos mesas donde hemos escogido ser leales y fieles a esas diferentes cosas más que a Cristo. Como cristianos no podemos sentarnos en diferentes mesas. Cada mesa en la que te sientas declara algo sobre quién eres tú y dónde está tu lealtad. Dónde están tus deseos, dónde están tus convicciones, dónde está tu fidelidad. Cada día debemos hacernos la pregunta y responderla: ¿a quién voy a serle fiel hoy? ¿A quién le voy a ser fiel hoy? Es domingo, te levantas y dices: ¿a quién le voy a ser fiel hoy? O lunes, o martes, no importa el día. Josué lo dijo de esta manera. Le habló al pueblo y dijo: sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás, dijo él. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados, sirviendo del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Punto número 3 para terminar. Una vida digna de imitar es aquella que le da gloria a Dios en todo. Termina el capítulo de esta manera, comenzando el 23. Ustedes dicen: se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen: se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia, pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean, coman de lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero supongamos que alguien les dice: esta carne se ofreció a un ídolo, no la coman, por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Pues, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Así que, sea que coman, sea que beban, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos. Algunos de los corintios dijeron: bueno, Pablo, pero se nos permite hacer cualquier cosa, tenemos la libertad de hacer cualquier cosa, se me permite hacer cualquier cosa. Miren, si alguna vez has querido justificar de hacer lo que tú quieras, este es tu versículo. Se me permite hacer cualquier cosa. Este versículo o esta frase es la excusa. Era la excusa de los corintios y sigue siendo la excusa de muchas personas, de muchos cristianos hoy en día, para hacer lo que quieren. Pero Pablo nunca escribió esa frase que ellos decían para justificar nuestro pecado. Lo escribió para llamar a la iglesia a algo mayor, a algo más elevado, a un llamado mejor.
El desafío de la vida cristiana, mis amados, radica siempre en la práctica. ¿Qué es lo que quiero decir? Radica en cómo vivimos en este mundo. Porque la fe cristiana al final no se limita simplemente a una piedad interna o lo que conocemos o lo que sentimos. No se limita a eso. Más bien nuestra fe se demuestra verdaderamente en cómo vivimos para Dios y con los demás en el mundo en que vivimos. Ahí es donde tu fe no se manifiesta estando aquí el domingo. Tu fe verdaderamente se va a manifestar el día de mañana cuando regreses a tu escuela, a tu trabajo o cuando regreses hoy. ¿Sabes a cuándo se va a manifestar tu fe? Hoy a las 2 de la tarde durante el partido entre España y Argentina. Ahí es donde realmente se va a demostrar tu fe, tu vida cristiana. No aquí, es cuando sales de aquí. Es de lunes a sábado, en otros lugares, en los lugares donde tú estás. Por un lado están aquellos, los libertinos, que viven sus vidas como ellos quieren, basado en la excusa de que como ya somos salvos, no importa cómo vivamos, al final Dios me ama y Dios me ha salvado, y si peco, Dios me va a perdonar. Ese es un concepto errado de libertinaje. Están por otro lado los legalistas, que quieren añadir reglas e imponer cosas que Dios no ha dicho. Están aquellos que prefieren mejor por ver a los primeros y a los segundos. Están los terceros que cuando los ven a los primeros y a los segundos dicen: no, yo prefiero mejor no creer en nada ni ser parte de nada. Y luego hay otro grupo que dicen: bueno, yo ni de ninguno, así es que yo mejor mezclo un poquito de todo. Y como decía hace un momento, agarran un poquito de Jesús para sentirse espirituales, pero también desean tener algunas cosas, mezclar algo de lo que el mundo de afuera nos da. Y así se sienten cómodos. Y visitan diferentes mesas. Y dicen que esto crea balance en sus vidas. Tengamos cuidado con esa manera de pensar. Porque viene Pablo y él viene contra todo esto, como diciendo: ninguna de esas formas de pensar es la correcta. El llamado realmente, como de todo seguidor de Cristo, como seguidores de Cristo, es un llamado más grande, más elevado. ¿Cuál es el llamado? Él lo dice aquí. Dice: así que sea lo que coman, lo que beban, y todo en el griego es todo. Lo que hagan, lo que hagas aquí, lo que hagas saliendo de aquí en el freeway. ¿A cuánto vas a manejar, Pastor Carlos? Lo que hagas llegando a la casa, cómo vas a servir a tu familia, lo que hagas en el trabajo, todo lo que hagas, dice Pablo, hazlo para la gloria de Dios. Entonces la pregunta cambia. La pregunta ya no es ¿qué puedo hacer qué puedo hacer sin meterme en problemas? O hasta dónde puedo llegar para no caer en pecado. Esa no es la pregunta. La pregunta cambia y ahora debería de ser: ¿le da esto que estoy pensando, que estoy diciendo, mi actitud, mi manera de actuar, da mi vida y lo que estoy haciendo, cómo vivo diariamente en mi casa, en mi trabajo, con mis amigos, da esto gloria a Dios? Esa debería ser tu pregunta de ahora en adelante. ¿Da esto gloria a Dios? Y cuando alguien, como en Corintios, que le decían: esto fue ofrecido a los ídolos, no lo tomes. Dice Pablo: no por tu propia conciencia, porque al final ya sabemos que la comida no es el problema, sino debido a que si lo tomas, alguien te va a ver
y puede ser piedra de tropiezo para alguien más. Y no por tu conciencia, dice Pablo, sino por la conciencia de ellos. Muchas veces es mejor no hacerlo. No porque no puedas comer, no porque esté contaminado, sino por la conciencia de las personas alrededor de ti. Porque cada alma le importa a Dios. Porque cada alma vale más que mi propia libertad. Esto significa entonces muchas veces renunciar a mi libertad o mi derecho para darle gloria a Dios por el bien de las personas que están alrededor de mí. Eso demuestra nuestra verdadera fuerza espiritual. Cuando me abstengo de algo para no ser de piedra de tropiezo a alguien, y entonces de esa manera darle la gloria a Dios. Cuando estás en una decisión, por tomar una decisión, por actuar o por reaccionar en cuanto a algo, pregúntate: ¿hay alguien que podría tropezar debido a mis acciones? ¿Hay alguien que va a ser afectado debido a mi actitud? ¿Hay alguien que va a ser herido debido a mis palabras? Porque vale más la conciencia de ellos que mi propia libertad. Y Dios nuevamente le da esto: gloria a Dios. Le da esto: gloria a Dios. Cuando aprendemos a actuar correctamente, mis amados, nos lleva del caos al orden. Nuestra libertad queda bajo el señorío de Cristo. Y entonces el legalista entiende que en verdad hay libertad, que el estándar no es seguir simplemente una serie de reglas o requisitos, sino que todo lo que hacemos lo hacemos para gloria de Dios. El libertino es confrontado. La libertad real no es hacer lo que yo quiera, sino vivir bajo la voluntad de Dios, bajo los límites de Dios, donde hay la verdadera libertad. Aquel que decía: no, pues yo ni de nadie, porque pues mira cómo esas personas comienzan a ver el cambio y entonces son atraídos a querer tener una conversación acerca de Cristo, son llamados a tener una comunión con Cristo. Y aquel que mezclaba por aquí y por allá un poquito de todo, ahora vive y aprende a vivir para la gloria de Dios nada más. ¿Cuándo aprendemos a realmente temer a Dios, al Señor? Buscamos glorificarle a Él en todas las cosas, en toda nuestra manera de vivir. Reconocemos que todo lo que hacemos debe ser verdaderamente y realmente para la gloria de Dios y para el beneficio, como dice Pablo, de los demás, con el fin, porque hay un fin, hay un propósito con todo eso, con el fin, no solamente ahora tener una mejor comunión con Dios, experimentar la verdadera libertad que tengo en Cristo, el serle fiel a Dios, pero también hay otro fin, el fin de que a través de mi vida, de esa manera de vivir, de actuar, que otros alrededor de mí conozcan a Cristo y tengan una relación con Él para seguirle también a Él. Pablo dice: no ofendan a los judíos, no ofendan a los gentiles, no ofendan a la iglesia de Dios. Él dice: yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, dice Pablo, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos. Una vida digna de imitar, mis amados, es aquella que le da la gloria a Dios en todo. Pero comienza con el temor del Señor, cuidando no caer y manteniéndonos fieles a Dios. Es mi oración que nosotros como iglesia, o cada uno de nosotros, lleguemos a decir como Pablo: ustedes deberían de imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Pero eso significa que nuestras vidas deben de proclamar el Evangelio en todo lo que hacemos y reflejar a Cristo
en toda nuestra manera de vivir. Ponte de pie, mis hermanos. Señor, en esta hora quiero comenzar pidiéndote perdón por todas las veces, Señor, que me he equivocado. Señor, perdóname porque muchas veces perdí el temor a ti. Señor, me olvidé que tú eres un Dios santo, que eres el creador de todo el universo, que eres un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Me he olvidado lo que realmente tú has hecho por mí. Y te pido perdón, Señor, porque muchas veces he tratado, Señor, de excusar mi propia libertad para vivir una vida como yo deseo. O pensar que si caigo en pecado o tengo ciertas actitudes, al final, ¿qué importa? Tú eres un Dios de amor que me va a perdonar. Señor, me he valido de los medios de la gracia para vivir como yo deseo, y te pido perdón. Porque lo que tú deseas es transformarme, cambiarme, hacerme más a tu imagen y semejanza. Para que al salir de este lugar, mientras yo estoy en los otros lugares, en las otras áreas donde me muevo, en mi casa, en mi trabajo, en otras áreas, Señor, otros puedan ver verdaderamente a quien yo soy fiel. Perdóname las veces que me he sentado en mesas donde no debería de estar. Las decisiones que he tomado que no realmente te han dado gloria a ti. Pero no solamente te pido perdón, porque sé que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero también te pido que ahora me ayudes a tomar las decisiones de cambiar, que a través del poder de tu Espíritu Santo cambie mi manera de pensar, cambie mis actitudes, cambie mi manera de vivir, oh Dios. Y que todo lo que yo haga, que todo lo que yo diga, que todo lo que yo piense y toda mi manera de vivir sea verdaderamente para tu gloria. Señor, yo quiero que tú estés orgulloso de mí, y he fallado en eso muchas veces, y te pido perdón. Claro que somos tus hijos, claro que somos tu pueblo, pero ayúdanos a vivir y a comportarnos de tal manera que te demos honra y gloria a ti, Señor. Ayúdanos a vivir de tal manera que al salir de este lugar, Señor, en verdad pongamos en práctica esto que hemos aprendido hoy, que hemos escuchado, que no se quede en simplemente información. Oh Espíritu Santo, haz una obra en nuestros corazones. Recuérdanos, no nos dejes en paz. Recuérdanos y cámbianos para tu gloria. Y te ruego que al salir de este lugar tu presencia vaya con nosotros, así como lo hiciste con el pueblo de Israel. Tu presencia vaya con nosotros, que estés supliendo todas las necesidades que mis hermanos tengan, que les estés protegiendo a ellos, a sus familias, que tú les guíes. Pero sobre todo te pido que tú nos ayudes a vivir bajo el temor a ti, mi Señor, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.